Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para mirar hacia el lado más oscuro de nuestra historia. Este no es un recorrido por leyendas bonitas ni por héroes de cartón, es una inmersión en historias reales, personas que cruzaron la línea y dejaron una estela de dolor, preguntas y a veces silencio cómplice. Aviso de contenido. A lo largo de este episodio hablaremos de violencia extrema, trata, asesinatos y conductas rituales. Algunas descripciones pueden ser perturbadoras. Si estás sensible a estos temas, escucha con cuidado. Somos Nightcrawler y Masked-Man, y hoy les traemos 7 personajes más perturbadores de México que te dejarán sin aliento. Los 7 casos que elegimos no buscan morbo, buscan entender cómo se forman monstruos en contextos humanos, pobreza, impunidad, estructuras rotas. Cada perfil incluye fechas, lugares, las versiones que existen y el eco cultural que dejaron. Empezamos. 1. Guadalupe Martínez de Bejarano, la viuda cuyo nombre inquietó al porfiriato. Pongamos la escena. Finales del siglo XIX. La Ciudad de México bajo la férrea mirada del porfiriato. Calles adoquinadas, prensa de escaparate y un orden público que a menudo privilegiaba la apariencia de paz sobre las tensiones sociales que bullían bajo la superficie. Es en ese contexto que aparece la figura de Guadalupe Martínez de Bejarano, una mujer cuyo caso perturbó a la opinión pública de la época. Los datos centrales. Según reportes periodísticos de entonces, Guadalupe llevaba una fachada de mujer respetable, viuda, administradora de su hogar. Pero tras esa imagen había acusaciones muy serias. Se le atribuye la muerte de varias personas que transitaban por su entorno inmediato, entre ellas mujeres trabajadoras cuyos nombres aún aparecen, con variaciones, en las crónicas. Entre ellos se mencionan a una mujer conocida como Casimira Juárez y otras víctimas identificadas de forma fragmentaria en los archivos policiales, citar prensa de época. Las cifras exactas oscilan según la fuente. Algunas investigaciones contemporáneas hablan de 2 o 3 víctimas confirmadas, mientras que otras versiones ampliaron el número por posibles desapariciones no investigadas con rigor. ¿Cómo ocurrió? No es posible reconstruir cada gesto con certeza sin caer en lo gráfico. Los expedientes y las notas de la época coinciden en que sus métodos incluían engaños y la explotación de la confianza doméstica. La vivienda, un espacio íntimo que debería ser refugio, se transformaba, según las acusaciones, en una trampa. Los vecinos comentaban que había algo extraño en el sótano de su casa. Periodistas de la época usaron esa imagen con fuerza, la viuda con un secreto bajo la tierra. Su arresto, juicio y lo que vino después son un mosaico de hechos confirmados y versiones. Guadalupe fue detenida y puesta a juicio. Los registros muestran un proceso que llamó la atención por la combinación de pruebas forenses incipientes y el peso de la opinión pública. Aquí conviene subrayar una regla que repetiremos. En varias puntas de estos relatos existe un punto difuso entre lo probado y lo contado. En su caso, hay indicios documentados de condena, pero también referencias a indultos o conmutaciones que circulan en la historiografía popular. Algunas fuentes sostienen que recibió algún tipo de beneficio legal posterior al juicio, otras niegan esa posibilidad. Por eso, cuando oigan cifras o detalles, recuerden, según prensa de la época, o algunos archivos señalan, son fórmulas que no usamos por formalidad, sino por necesidad de honestidad. El eco cultural de Guadalupe fue inmediato. Artistas de prensa grabaron escenas inspiradas en su historia. Los grabados populares y las estampas que circulaban por las ferias la retrataron como símbolo de la casa peligrosa, la faceta doméstica del peligro público. José Guadalupe Posada y otros impresores de la época trabajaron con iconografías que ayudaron a convertir casos criminales en imágenes de la conciencia colectiva. Nota de producción: insertar clip de grabado antiguo si es legal. También los corridos, que en esa época ya empezaban a narrar tragedias y desdichas, tomaron el arquetipo de la mujer que rompe la confianza social. ¿Por qué resulta perturbador? Porque trastoca una inversión simbólica.
La casa, el espacio de cuidado, se vuelve, según las acusaciones, un lugar de peligro. Además, evidencia cómo sistemas de respeto y apariencia podían blindar situaciones violentas, vecinos que callaban, autoridades que priorizaban el orden de las calles antes que las quejas internas. Hay aquí, también, una lectura de género. Muchas víctimas pertenecían a grupos vulnerables y la protección institucional les resultó insuficiente. Reflexión breve, sin sensacionalismo. Guadalupe representa una conjunción inquietante entre lo cotidiano y lo monstruoso. Su caso obliga a preguntarnos cómo la comunidad y el Estado responden cuando la amenaza proviene del interior de lo familiar. Si crees que esto ya no puede volverse más sombrío, espera. En la orilla de la ciudad, cuerpos anónimos comenzaron a aparecer. Pero antes de continuar, un favor rapidito. Si este tipo de historias te interesa y quieres que sigamos desenterrando estos casos con rigor, apoya con un like y suscríbete. Nos ayuda a producir más episodios así. CTA breve, like y suscríbete. Música baja, breve ascenso y corte. 2. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, el destripador de la Ribera. Cambio de escenario. Todavía en el México de fin de siglo XIX, pero desplazamos la mirada hacia las orillas fluviales y los barrios marginales donde la invisibilidad social era bandera. Allí, cuerpos de mujeres comenzaron a aparecer en los márgenes, víctimas que por su condición social eran apenas miradas por la prensa, hasta que la repetición del patrón impuso atención. Francisco Guerrero Pérez, identificado por la prensa con apodos crueles que no reproducimos para no alimentar mitos, es uno de esos casos que convulsionaron a la sociedad decimonónica. Francisco Guerrero Pérez se movía en ambientes nocturnos, trabajando en oficios modestos y frecuentando vecindarios donde la vulnerabilidad femenina era habitual. Mujeres que vendían su trabajo por una noche, migrantes internas, niñas y jóvenes sin redes de protección. Modus operandi. Las fuentes describen un patrón de engaño y violencia que incluía atraer a las víctimas con promesas o empleos y luego agredirlas. Las notas de los tribunales hablan de mutilaciones que horrorizaron a la opinión pública de la época. Aquí mantendremos la reserva necesaria, no entraremos en detalles que revictimizan. Lo relevante desde la perspectiva criminal y social es que sus crímenes revelaron una falla doble, la violencia de un individuo y la indiferencia estructural que permitió la repetición. Fue arrestado y juzgado. Los archivos indican un proceso legal en el que se le imputaron múltiples asesinatos. Algunas fuentes antiguas sostienen un número concreto de víctimas, otras versiones ampliadas por el rumor público. Hoy encontramos consensos moderados, al menos varias víctimas probadas vinculadas a su figura, y una condena que lo llevó a prisión. Existen testimonios periodísticos de la época sobre su caída en desgracia y el morbo mediático que provocó su juicio, citar prensa de época. ¿Dónde se enmarca esto socialmente? En un mundo donde el control policial y la protección ciudadana eran a menudo caprichosos, mujeres pobres eran presas fáciles de depredadores que sabían que sus desapariciones podían pasar inadvertidas. El caso de Guerrero no solo estremeció por la brutalidad imputada, sino también porque puso la lupa sobre la deuda del Estado con los sectores más expuestos. La narrativa popular lo transformó en un arquetipo, el predador urbano que actúa en la noche, pero también en un síntoma, la ciudad industrial y moderna que deja fragmentos humanos en su crecimiento. Legado cultural. El asesino fue retratado en grabados sensacionalistas y su nombre quedó en el imaginario colectivo como sinónimo de la amenaza nocturna. Investigaciones posteriores han tratado de separar el rumor de lo verificado. Historiadores que consultamos para este episodio nos recuerdan que muchos detalles eran amplificados por la prensa sensacionalista del Porfiriato. Entrevista a historiador opcional. Mantengamos la cautela. Cuando se habla de cifras exactas, conviene recurrir a archivos judiciales y no solo a crónicas. Un punto importante. El estudio posterior de estos crímenes contribuyó a la emergencia de técnicas forenses y a debates sobre la responsabilidad penal de personas con conductas anómalas. No se trata de transmitir una excusa para el crimen, sino de entender cómo la ciencia, la prensa y la política interactuaron para modelar una respuesta social, a veces efectiva, muchas otras insuficiente.
Nota de producción: insertar fragmento de titular antiguo sobre el arresto si es legal. Microgancho: si pensabas que la violencia era solo cosa de delincuencia común, la próxima historia te sitúa en medio de la revolución, donde la brutalidad oficial se mezcló con órdenes de guerra y lealtades que se cobraban con vidas. 3. Rodolfo Fierro, el carnicero de Villa y la violencia convertida en ley. La Revolución Mexicana dejó héroes, villanos y miles de márgenes donde la violencia se convirtió en moneda corriente. Rodolfo Fierro es una figura que encarna para muchos la cara más cruda de la disciplina armada, a la vez temido dentro de la tropa y celebrado por la eficacia para quien veía la violencia como herramienta política. Rodolfo Fierro llegó a la escena como miembro destacado de la División del Norte, fiel lugarteniente de Francisco Pancho Villa. En los archivos y memorias revolucionarias se le describe como hombre de acción, encargado de tareas que, para mantener disciplina o imponer órdenes, requerían mano dura. Es por eso que la prensa posterior y las memorias lo etiquetaron con apodos que remiten a su rol letal: el carnicero, no por un desempeño literal en un matadero, sino por la reputación de ejecutar sumariamente a enemigos o traidores. Varios episodios se destacan en su biografía: relatos de fusilamientos ordenados, represalias en pueblos sospechosos de conspiración y una colaboración estrecha con las decisiones militares de Villa. Estos hechos están registrados en cartas, memorias de la época y notas de campaña. No obstante, como suele ocurrir con figuras revolucionarias, las versiones se bifurcan. Para algunos, era un verdugo necesario en tiempos de guerra. Para otros, un personaje que excedió la justicia militar y se tomó atribuciones sangrientas. Nota: versiones contradictorias en memorias y prensa. La muerte de Fierro tiene también su halo de mito. Las crónicas de campaña y las notas históricas difieren en algunos detalles sobre el lugar y las circunstancias. Sin embargo, su figura dejó huella en topónimos y en la memoria popular. Calles que llevan su nombre, relatos en libros de historia y representaciones en cine y literatura que, con distintos tonos, han intentado comprender su papel. Aquí hay dos riesgos típicos: la mitificación del verdugo como héroe épico y la simplificación que lo presenta únicamente como un monstruo sin contexto. Nuestro trabajo es sostener ambas tensiones, reconocer su responsabilidad en actos de violencia y entender cómo el entorno revolucionario modeló acciones. Impacto social. Fierro ilustra cómo la violencia institucional y la lógica de guerra pueden normalizar ejecuciones extrajudiciales y crear cuadros militares que, una vez terminado el conflicto, quedan con un historial difícil de reconciliar con la vida civil. También nos obliga a pensar en la memoria. ¿Se debe recordar a estas figuras como héroes de la revolución o como ejecutores cuya violencia tuvo costos humanos inaccesibles a la retórica épica? Culturalmente, la figura de Fierro alimentó corridos y relatos de época que, según estudios culturales, oscilan entre la intimidación y la fascinación por la fuerza. En muchas localidades, sus actos se recuerdan con ambivalencia: respeto por la orden, rechazo por la brutalidad. Esta ambivalencia es en sí reveladora. La sociedad que vive violencia la normaliza y luego la complica con símbolos. Microgancho: de la violencia militar pasamos a la violencia íntima y obsesiva. Un joven de apariencia normal que se convirtió en escándalo nacional y reformó la mirada pública sobre el crimen. 4. Gregorio Goyo Cárdenas, talento truncado y el caso que desató debates psiquiátricos. Nos trasladamos unas décadas hacia adelante. México, mediados del siglo XX. La modernización del país trae consigo nuevos debates sobre urbanidad, salud pública y control social. En ese escenario emerge el caso de Gregorio Cárdenas, conocido mediáticamente como Goyo, del barrio de Tacuba. Su historia marca un antes y un después en la percepción pública del asesino. Ya no solo figura como monstruo moral, sino como sujeto de estudio para la criminología y la psiquiatría. Los hechos principales. Según los expedientes policiales y las notas de la época, Goyo era un joven con posibilidades, vecino, con trabajo y relaciones sociales, que, sin embargo, se vio envuelto en una serie de asesinatos que conmocionaron a la Ciudad de México.
Las víctimas eran jóvenes mujeres de su entorno. Las acusaciones y la investigación determinaron su responsabilidad en por lo menos 2 muertes que llevaron a su arresto. A partir de ahí, su caso se volvió central no solo por la violencia en sí, sino por la respuesta institucional. La prensa nacional cubrió el proceso con intensidad y los psiquiatras y criminólogos comenzaron a analizar su perfil. ¿Por qué resulta perturbador? Por la cercanía social. Goyo no encajaba en el estereotipo del marginal. Su integración a la comunidad y ciertas aspiraciones lo hacían a la vez común y sorprendente como autor de homicidios. La disonancia entre su apariencia y sus actos encendió debates públicos sobre la naturaleza del mal. ¿Son estos actos producto de un trastorno, de una decisión moral, de circunstancias socioeconómicas? Las explicaciones no son únicas. En su caso, las autoridades optaron por una vía intermedia, prisión y tratamiento psiquiátrico. Con los años, hubo voces que hablaron de posible rehabilitación y eventualmente de la liberación bajo supervisión, lo que generó polémica sobre la reinserción de personas con antecedentes de asesinatos en la sociedad, versión controvertida en prensa, consultar archivos judiciales. El tratamiento mediático fue particular. Goyo se convirtió en objeto de curiosidad pública. Hubo reportajes que buscaron humanizarlo, otros que lo demonizaron. La repercusión cultural fue grande. El caso inspiró análisis en revistas científicas emergentes, influyó en la manera de registrar y estudiar crímenes en México y generó campañas sobre la prevención del delito y la atención a la salud mental. Pero también planteó una pregunta ética: ¿cómo contar a un público los detalles de crímenes cometidos por alguien que eventualmente podría reaparecer en la sociedad? La tensión entre información y revictimización se volvió central. Contexto y lección. El caso de Cárdenas llevó a una discusión sobre la necesidad de sistemas forenses más robustos y servicios de salud mental accesibles. No es casual que desde entonces los debates sobre imputabilidad y tratamiento psiquiátrico cobren mayor protagonismo en México. Su historia nos obliga a distinguir entre explicar y justificar. Buscar razones no es excusar. Nota de producción. Insertar pausa de 2 segundos, sonido de página volteada. Posible clip de reportaje de la época, marcado archivo si es legal. En este punto de la lista, ya transitamos desde la mujer de casa con secretos al depredador urbano, al verdugo en tiempos de guerra y al joven estudioso convertido en caso de laboratorio social. ¿Qué tienen en común? Un hilo sutil, la combinación de vulnerabilidad social, fallas institucionales y narrativas públicas que a veces ocultan más de lo que revelan. Pero la siguiente parte de nuestra lista profundiza aún más en la dimensión del culto y la manipulación religiosa y en redes criminales que operaron con un cinismo empresarial. Esos perfiles cambian el eje. De la violencia individual pasamos a la violencia organizada y ritualizada. Vamos con cuidado. Aquí cerramos este bloque y abrimos la puerta a historias que parecen salidas de manuales de horror, pero no lo son. Son hechos documentados, con víctimas reales y responsables cuya memoria obliga a no naturalizar. Pronto volveremos para seguir con el episodio y llegar a los personajes que cierran la lista, desde líderes de sectas hasta redes criminales que administraron la muerte como un negocio. Antes de eso, una aclaración sobre fuentes. Cuando hablamos de cifras y fechas, nos basamos en archivos judiciales, crónicas periodísticas de la época y estudios posteriores. Cuando la información es contradictoria, lo decimos expresamente. Continuará. 5. Magdalena Solís, la sacerdotisa de la sangre y el culto que prometía salvación. La década de 1960, en muchas zonas rurales de México, fue un tiempo de transformaciones lentas, programas de desarrollo que no alcanzaban a todos, religiosidad popular que convivía con prácticas tradicionales y autoridades locales que muchas veces miraban hacia otro lado. En ese mosaico emergió la figura de Magdalena Solís, conocida en la prensa sensacionalista de entonces como la bruja o la sacerdotisa de la sangre. Apelativos que usamos con cautela, porque simplifican y deshumanizan un fenómeno complejo.
Los hechos más reproducidos, según notas periodísticas, testimonios y expedientes policiales, Magdalena lideró, o al menos fue pieza central de, una comunidad o grupo en el que se realizaban prácticas rituales centradas en la idea de curación, expiación o protección espiritual. Las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas procedentes de contextos de pobreza, fueron reclutadas mediante promesas de trabajo, sanación o una nueva familia. Con el tiempo, versiones oficiales y testimonios posteriores describen actos violentos y rituales que terminaron con muertes atribuidas a la secta. Las cifras exactas difieren según las fuentes. Hay consenso en que hubo múltiples víctimas, pero el número preciso varía en los reportes contemporáneos y en las reconstrucciones posteriores. Según prensa de la época, ver archivos judiciales. Modus operandi. El patrón que describen los informes combina manipulación afectiva, autoridad carismática y uso de rituales para legitimar la violencia. Magdalena, según varios testimonios, imponía reglas, dictaba penitencias y era capaz de lograr que sus seguidores cometieran actos que, fuera de aquel espacio, parecerían impensables. Importa subrayar, la coerción aquí no siempre era abierta. Muchas veces se combinaba fe, dependencia económica y aislamiento social, que hacen de la víctima alguien atrapado entre esperanza y miedo. Descubrimiento y captura. En varios relatos, la intervención policial llegó luego de denuncias vecinales y de la aparición de cuerpos o desapariciones que no pudieron encubrirse. El proceso judicial posterior estuvo marcado por el revuelo mediático. En la prensa se multiplicaron los adjetivos y las reconstrucciones, lo que complicó la reconstrucción fidedigna de los hechos. En los expedientes se consignaron detenciones y acusaciones. Sin embargo, como sucede en muchos casos de sectas y cultos, la línea entre el liderazgo carismático, la responsabilidad directa y la obediencia de los seguidores fue materia de controversia en los alegatos y la opinión pública. Nota de producción. Insertar lectura de titular sensacionalista, marcado Archivos y procede. Consecuencias legales y públicas. Hubo detenciones y procesos judiciales, pero las resoluciones, como en tantos casos, llegaron tras un debate público intenso. Los fallos judiciales buscaban determinar la responsabilidad penal individual y las circunstancias atenuantes o agravantes. Las instituciones de la época, con recursos y técnicas de investigación limitadas frente a dinámicas de grupo, tuvieron dificultades para ofrecer una narrativa irrefutable que cerrara todas las preguntas. Legado cultural y lección sociológica. El caso de Magdalena alimentó un imaginario sobre líderes sectarios en México. Inspiró reportajes, análisis etnográficos y con frecuencia representaciones que subrayaban el aspecto sobrenatural más que las condiciones sociales de base. Desde una óptica crítica, lo perturbador no es solo la violencia atribuida, sino la facilidad con la que la esperanza religiosa se convirtió en herramienta de poder y cómo la pobreza y la falta de redes protegieron a los perpetradores y dejaron expuestas a las víctimas. Este caso obliga a pensar en políticas de prevención, educación religiosa crítica, redes de apoyo comunitario y mecanismos de denuncia accesibles para poblaciones rurales. Reflexión breve. Las dinámicas de culto nos recuerdan que la violencia no siempre se ejerce con armas visibles. A veces se ejerce con promesas, rituales y la autoridad que confiere la fe. Comprender esto no es relativizar, sino ampliar la mirada para que la prevención y la atención sean más eficaces. Efecto sonoro, campanilla tenue y luego silencio de 1.5 segundos. Microgancho. Si crees que la manipulación espiritual alcanza límites, la próxima historia muestra cómo la violencia puede organizarse como un negocio sistemático, con logística, ganancias y una cadena que deshumaniza en serie. Prepárense. 6. Las Poquianchis, el rancho que fue empresa criminal. Decir Las Poquianchis es nombrar uno de los capítulos más oscuros y a la vez más documentados de la historia criminal mexicana del siglo XX. Las hermanas González Valenzuela, Delfina, María Luisa y María de Jesús, entre otras figuras asociadas, administraron durante años una red de explotación sexual y violencia que funcionó con la lógica de una empresa criminal. Reclutamiento, transporte, control y, cuando era necesario, eliminación de activos molestos para el negocio.
Los números que circulan en la prensa y los procesos judiciales varían. Algunas investigaciones hablan de decenas de mujeres asesinadas, otras de cifras más altas que se han convertido en símbolo del horror que alcanzó la región. Versiones contradictorias, ver archivos judiciales y prensa de la época. Contexto socioeconómico. El fenómeno no puede entenderse sin reconocer la pobreza, la migración interna, la ausencia de protección social para mujeres jóvenes y la tolerancia, cuando no la complicidad, de autoridades locales que en varios episodios prefirieron mirar hacia otro lado o se beneficiaron indirectamente del negocio. El modelo era perverso en su eficiencia. Chicas engañadas con promesas de trabajo o matrimonio eran llevadas a ranchos o prostíbulos. Allí se les quitaban sus documentos, se las controlaba mediante violencia física y psicológica y se las explotaba. Cuando alguien ya no servía o representaba un riesgo de exposición, eran eliminadas. La rutina burocrática del mal, órdenes, cuentas, clientes, revela un grado de organización que hiela. El descubrimiento y el rescate. La operación policial que desmanteló parte de la red llegó tras denuncias acumuladas. La aparición de cuerpos y testimonios valientes de sobrevivientes que lograron escapar. Los rescates sacaron a la luz condiciones de insalubridad, violencia sistemática y un registro de explotación que incluyó a menores de edad. Los juicios que siguieron permitieron establecer responsabilidades. Las hermanas y sus cómplices recibieron condenas, aunque las penas, según las fuentes, variaron y algunos involucrados lograron beneficios o salidas legales posteriores en contextos de impunidad parcial, según registros judiciales, ver notas de prensa. Impacto legal y social. El caso de las Poquianchis detonó debates sobre trata, explotación sexual y la necesidad de reformas penales y de protección a víctimas. Fue un punto de inflexión para que la opinión pública y ciertos sectores gubernamentales consideraran con mayor seriedad la figura de la trata y la explotación organizada. Surgieron iniciativas locales para mejorar la capacidad de denuncia y atención a víctimas. Sin embargo, como en muchos cambios institucionales, la implementación fue desigual. Cultura y memoria. La magnitud del caso inspiró obras de ficción y documentales que intentaron retratar la complejidad del fenómeno sin trivializar a las víctimas. El cine y la literatura recurrieron al episodio como ejemplo de horror social, y los historiadores lo usaron como caso de estudio sobre la feminización de la pobreza y la violencia estructural. Cabe advertir, algunas representaciones mediáticas, por sensacionalistas, terminaron por revictimizar o por transformar a las víctimas en estadísticas. La obligación ética del narrador es, justamente, reparar esa reducción, nombrarlas como personas, no como cifras. Análisis. Lo perturbador aquí es la transición de la violencia personal a la violencia administrativa. Cuando la tortura, la explotación y el asesinato se organizan con logística, el crimen deja de ser un acto aislado y se vuelve un engranaje social. En ese sentido, las Poquianchis no solo perturbaban por lo que hacían a cada víctima, perturbaban porque mostraban cómo una cadena de complicidades y omisiones permite que lo inimaginable se vuelva rutina. Microgancho. Si este aparato criminal te parece insólito, aguarda al cierre de la lista. La última historia transcurre en tiempos recientes y plantea preguntas sobre salud mental, marginalidad y cómo una sociedad moderna procesa actos que parecen sacados de una pesadilla. 7. Gumaro de Dios, el caso que estremeció a una ciudad turística. Cerramos la lista con un caso contemporáneo que sacudió no solo a una localidad, sino a la sensación de seguridad de un territorio que vive del turismo. El nombre de Gumaro de Dios apareció en titulares vinculados a acusaciones que remiten, en su forma más perturbadora, al canibalismo. Antes de seguir, una advertencia necesaria. Hablaremos de hechos complejos y, en algunos puntos, de versiones contradictorias. Nuestra intención es presentar lo que puede sostenerse en registros forenses y judiciales y marcar la diferencia entre lo investigado y lo rumorado. Contexto. La Riviera Maya, con su crecimiento explosivo, atrajo población flotante, trabajadores migrantes y zonas urbanas en expansión. En ese ecosistema surgieron escenarios de marginalidad, consumo de sustancias y redes informales de violencia.
Gumaro, según reportes, era una persona que transitó entre esa marginalidad y círculos de baja visibilidad social. Algunos testimonios lo describen como alguien con problemas de adicción y con vínculos esporádicos a delitos menores. Hechos reportados. En los informes forenses ligados a su caso, se consignaron hallazgos que llamaron la atención por su naturaleza, indicios de prácticas caníbales en al menos un incidente según peritajes difundidos en prensa. La confirmación de estos extremos y la extensión de los mismos fue motivo de controversia en la investigación. Los peritos y las autoridades recogieron evidencia, pero las versiones públicas se bifurcaron entre hallazgos forenses y especulación mediática. Por prudencia, repetimos, cuando un asunto genera titulares globales, es clave separar lo que confirmaron los expertos forenses de lo que el rumor amplificó. Archivos forenses y prensa local. Versiones contradictorias. Detención y procedimiento. Gumaro fue detenido y sometido a procesos que involucraron evaluación psiquiátrica, peritajes criminalísticos y medidas cautelares. En varios reportes se indica que fue recluido en una institución para evaluación y tratamiento, paso que abre otro conjunto de preguntas sobre la línea entre responsabilidad penal y atención psiquiátrica. En algunos casos, la prisión preventiva y la internación psiquiátrica coexistieron como medidas adoptadas por el sistema de justicia mientras el proceso evolucionaba. Dimensión pública. El caso detonó el asombro nacional e internacional, en parte por la naturaleza de los hechos atribuidos y en parte por el contraste con la imagen turística de la región. Surgieron debates sobre la calidad de los servicios de salud mental, la atención a adicciones y la capacidad de los sistemas locales para detectar y atender conductas de riesgo antes de que escalen a tragedias. También reabrió discusiones sobre la cobertura mediática, cómo informar sin alimentar pánico, humillación o estigmatización de grupos enteros. Reflexión analítica. El episodio de Gumaro obliga a mirar tres elementos simultáneamente. Primero, la dimensión individual, posibles trastornos mentales y patologías que requieren intervención especializada. Segundo, la dimensión social, marginalidad, adicciones y exclusión que estructuralmente empujan a personas al borde. Tercero, la respuesta institucional, la necesidad de sistemas de salud mental que interactúen con el sistema penal, protocolos claros para emergencias con violencia extrema y una prensa responsable que distinga entre constatado y rumoreado. Legado y preguntas sin cerrar. En casos recientes, la justicia tardó en dar respuestas claras al público. Las familias, las víctimas y las comunidades quedaron con interrogantes sobre prevención y reparación. Más allá del morbo, este caso nos obliga a interrogar cómo una sociedad que depende del bienestar y la imagen pública atiende sus crisis internas, y si estamos dispuestos a financiar servicios que prevengan futuros desastres humanos. Momento para silencio de 3 segundos, luego dron bajo y lectura pausada de preguntas clave para el público. Cierre, patrones, memoria y la ética de contar estas historias. Hemos recorrido 7 rostros que, por distintos motivos y en distintos tiempos, perturbaron a México. ¿Qué hilo común podemos trazar sin reducir cada caso a una sola explicación? 3 trazos se repiten: vulnerabilidad social, fallas institucionales y la transformación cultural del crimen en memoria colectiva. Vulnerabilidad social. En la mayoría de estos episodios, las víctimas pertenecían a franjas sociales expuestas: mujeres pobres, migrantes internas, niñas y personas sin redes de protección. La pobreza es, muchas veces, la primera condición que permite que un perpetrador acceda a objetivos fáciles. No exculpamos ninguna acción criminal, pero es imprescindible entender cómo la estructura social facilita el ataque. Fallas institucionales. En muchos casos aparecen omisiones policiales, negligencia judicial o una ineficacia forense que permitió la prolongación de los crímenes o la impunidad posterior. Cuando la institución que debe proteger falla, los depredadores encuentran un terreno fértil. Cultura y memoria. El modo en que la prensa, el cine, la canción y la tradición oral cuentan estos hechos moldea la memoria colectiva. A veces la cultura cumple una función de advertencia, otras de sensacionalismo que convierte víctimas en estadísticas y perpetradores en leyendas.
Como narradores, nuestra obligación es evitar la mitificación y mantener la dignidad de las personas afectadas. La pregunta difícil: ¿debemos contar estas historias? Nuestra respuesta es que sí, con cuidado. Negar el relato equivale a enterrar la lección. Narrarlo sin rigor ni respeto es perpetuar el daño. Por eso insistimos en 3 normas al informar: distinguir entre datos verificados y versiones, priorizar la dignidad de las víctimas e insistir en las lecciones políticas, mejoras en protección social, reforzamiento de forenses y políticas de prevención. Notas finales sobre fuentes y producción. A lo largo del episodio hemos utilizado crónicas periodísticas de época, archivos judiciales, peritajes forenses y trabajos de investigación histórica y periodística. En diversos pasajes señalamos la existencia de versiones contradictorias. Eso no es una excepción, sino una regla en la historia criminal. Cuando la prensa sensacionaliza, la reconstrucción exige paciencia y cotejo entre documentos. Producción: listar en la descripción del video enlaces a archivos, informes y bibliografía básica. Marca como tarea de producción. Sugerencias sonoras para la edición: mantener una música ambiental baja durante las transiciones, insertar silencios breves después de frases clave, usar fragmentos de titulares antiguos para dar contexto, siempre con el permiso legal y la citación correspondiente. Nota de producción: efectos sugeridos ya indicados a lo largo del guión. Reflexión final y llamado a la acción. Estas 7 historias no buscan satisfacer curiosidad morbosa, pretenden provocar preguntas. ¿Cómo prevenimos que la vulnerabilidad sea terreno fértil para la violencia? ¿Qué papel juegan nuestras instituciones y nuestra cultura en normalizar o denunciar el horror? Si algo esperamos de este repaso es que no quede en la fascinación pasajera, sino que empuje a exigir mejor protección para los más expuestos. Si te pareció útil este episodio y quieres profundizar en alguno de estos casos, escucha la versión extendida en nuestro podcast. Los enlaces están en la descripción. Ahí incluimos fuentes, entrevistas y material de archivo adicional. Déjanos en los comentarios cuál de estos perfiles te parece el más inquietante o qué preguntas te quedaron sin respuesta. Nos interesa mucho su punto de vista para futuros episodios. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que aprecie el periodismo riguroso y sigue nuestras series en Octámulos Podcast y Mundo Creepy para más investigaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido difícil. Apaguen la luz si lo prefieren, piensen en las personas detrás de los titulares y vuelvan cuando quieran seguir indagando en la historia, porque entender no es justificar, es, a veces, la primera forma de prevenir que algo así se repita. Música de cierre. Dron descendente. Nota final sostenida.